Hace aproximadamente 5 meses, cuando todavía gobernaba la República Argentina el ingeniero Mauricio Macri, se firmó un decreto que generó una polémica muy fuerte en la República Argentina a propósito de la importación de residuos peligrosos, un tema que se lo puso en debate. Hubo muy fuertes críticas a esa medida que había tomado en aquel momento aquella administración, teniendo en cuenta distintos conceptos que tienen que ver con el tratamiento de los residuos peligrosos y cuánto esto podía afectar a la salud pública en la República Argentina. Bueno, ahora el gobierno de la Nación, encabezado por Alberto Fernández, eliminó ese decreto, derogó ese decreto, hay una nueva normativa y vamos a ver de qué se trata esta nueva medida que rige ya en la República Argentina. En aquel momento hablábamos con la doctora Teresita Rojas, que nos contaba y nos ayudaba a analizar lo que tenía ese decreto. Con ella vamos a hablar otra vez a propósito de esta nueva medida y qué es lo que puede pasar en esta materia en la República Argentina. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar aquí, ¿no? Muchas gracias por estar en esta presentación. Doctora, hace un par de días nada más el ministro Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente, habló de este tema. ¿Le parece 40 segundos de lo que dijo Cabandier y en base a eso utilizamos como disparador ese testimonio? Esto decía Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente de la Nación. En Argentina tenemos demasiados residuos como para encima importar de otros países. Pero además también era la puerta de entrada a que ingresen residuos peligrosos. Es decir, desde ese decreto hasta el 10 de diciembre no hubo residuos peligrosos, pero sí 40.000 toneladas de residuos importados. Como si acá no hubiese residuos como para utilizar como insumo en otras industrias, ¿no? De hecho, nosotros a partir del día de mañana, del día lunes, iniciamos la conformación de una mesa donde con actores sociales y actores de la producción nos ponemos a detectar cuáles son los pasos necesarios para optimizar lo que se conoce como economía circular, es decir, cómo los residuos son insumos para algunas industrias, por ejemplo el plástico o el caucho o las gomas que están muchas veces tiradas en distintos galpones o lugares que nadie sabe qué hacer. Bueno, hay que ubicar una ingeniería de industrias del reciclado que permitan generar insumos para industrias que necesitan de ese material. Eso era lo que decía el ministro de Medio Ambiente de la Nación a propósito de la derogación de este decreto y esta nueva comisión, si se quiere, que va a estudiar esta medida de aquí en adelante. Doctora, ¿es muy distinto lo que firmó ahora Alberto Fernández, es muy distinto a lo que teníamos como normativa cuando estaba Mauricio Macri como presidente? Sí, la verdad, para todos nosotros los ambientalistas estamos muy contentos con esta derogación de este decreto que deroga el decreto famoso polémico. ¿Por qué? Porque ese decreto, ¿te acuerdas, Marcelo?, que había eximido el certificado de no peligrosidad, es decir, el certificado de inocuidad ambiental y sanitaria. Entonces, cualquier residuo o basura se puede importar a Argentina e ingresar sin ningún control sanitario y ambiental. Ahora ese decreto lo que va a hacer, deroga ese decreto y por lo tanto ahora se exige ese certificado de no peligrosidad, así porque todo basura que ingrese va a estar controlada. Va a haber una certificación, si es peligroso o no, es decir, si el certificado de no inocuidad, que se llama ambiental o sanitario. Ahora ya ha solucionado la situación de ese riesgo, ¿te acuerdas?, ambiental que había y sanitario, en virtud de ese decreto. ¿El centro de la polémica fue este certificado de inocuidad, doctora? Claro, fue el polémico, porque eso es lo que nos permitía controlar todas las basuras, todos los residuos que ingresan a la Argentina, había un control con ese certificado de no peligrosidad. Es decir, por ejemplo, iban a entrar containers, entraron containers de cauchos, de plástico, todos sin control, jeringas contaminadas que pueden ser con hepatitis y producen un gran daño a nuestra salud ambiental, también no había un control. Ahora ese certificado se mantienen esas normas, el decreto, y ahora va a seguir este certificado vigente, a fin de que haya un control. Ese decreto, el polémico, vulneraba los derechos de la Constitución Nacional, que era el 41, que era de un derecho medio ambiente sano, equilibrado. ¿El equilibrio eso está dado por este certificado, doctora?
Claro, ahora hay un control sanitario ambiental de lo que ingresa, hay un control. Ahora ya no está ese riesgo que ingresen a través de ese decreto anterior que decía que podía ingresar basura o residuos con la sola valoración técnica de residuos. O sea, no había un control. Entonces podía entrar algo peligroso o radioactivo, pero no había control. Entonces ahora... Doctora, ¿la Argentina importa muchos residuos así de este tipo? Y bueno, la idea de este proyecto, como se hace con la reforma, con la comisión, de la comisión, es hacer una política ambiental para fomentar la industria del reciclado. Es decir, hay residuos, pero hay que recolectarlos, pasar un proceso de recolección. Y ahora se quiere fomentar eso, como le dice el ministro, una industria de recolección. Porque se necesita muchas veces la materia prima obtenida como he dicho, de cauchos, por ejemplo, la chatarra. Esa chatarra muchas veces la necesitan, una vez reciclada, la industria siderúrgica. Entonces, de esa manera se lograría que estas industrias nacionales puedan recuperar de esa resura de residuos, lograr esa materia prima. ¿Esto les va a exigir al empresariado modernizarse en el tema del tratamiento? ¿O en la Argentina ya hay una tecnología que permita el cuidado? Sí hay industria de reciclado, lo hay, pero lo interesante sería de fomentar más la industria de reciclado. Esa es la intención, de fomentar más. Creo que hablamos y poníamos como ejemplo hace unos meses atrás, doctora, las termas de Riondo, ¿no? Sí. Como por ejemplo un centro que está muy avanzado en este sentido. Sí, en termas de Riondo está en una cooperativa, Quiroga. Esa cooperativa se encarga de recolectar todos los residuos, la separación de los mismos, así para poder luego colocarlos como materia prima. ¿Pasa mucho por la concientización de la gente, doctora, el tema del reciclado? Sí, eso es importante, que estemos conscientes de que todo se recicla. Por ejemplo, utilizarlo. Por ejemplo, los vasos de vidrios, muchas veces en vez de tirarlos, podemos utilizar como vasos. Los vasitos, esas las mermeladas, reciclarlos y usarlos como tazas. O sea, da un detalle pequeño de ir avanzando a utilizar, por ejemplo, los cartones y todos esos productos. Ahora, muchas veces se confunde el reciclado con una moda. Lamentablemente se cae en ese error, ¿no? Y entiendo que el reciclado y la industria del reciclado es mucho más profundo. Pasa por una cuestión de vida, nada más ni nada menos. Sí, es un estilo de vida. Aparte, muchas familias están viviendo de la recolección. Eso también es una fuente de trabajo. ¿Hay mucho potencial en Santiago del Estero para ello? Sí, hay potencial, hay recursos humanos y también me dice la concientización también. Yo creo que los mismos niños están escuchando la concientización, porque los jardines de infantes se están enseñando toda la concientización. Doctora, ¿este decreto ya está en vigencia? ¿Ya se lo puso en vigencia por parte del gobierno? Sí, el 13 de febrero ha salido y ya se encuentra en vigencia. Bien. Doctora, le agradezco mucho como siempre su atención, ¿no? Gracias por venir. Bueno, muchas por gracias. ayudarnos a pensar. Hasta luego. La doctora Teresita